muchos temas de los cuales podemos hablar. Y hoy quiero hablar de un tema que yo he podido titular La Gran Comisión o qué es la obra social dentro de la Iglesia. Porque es un tema que quizá no se predique mucho, solamente se predica dentro de las obras cristianas que se hacen esta obra social, no lo sé. Pero vamos a ver, como siempre, a la luz de las Escrituras. Esta va a ser mi introducción y ya después le daré paso a ella. Hay muchos cristianos que afirman, y que hemos llegado a afirmar yo mismo, uno de ellos, que el fin principal de la Iglesia no es alimentar o atender y ayudar a los más desfavorecidos. No. ¿Cómo? Para eso ya están las ONGs y para eso ya están los organismos, ¿verdad?, encargados de ayudar a los más desfavorecidos. Y afirman los mismos que dicen que no es la finalidad de la Iglesia, no es hacer ningún tipo de ayuda social, que el fin es la predicación del Evangelio. Bueno, está bien, porque la Gran Comisión de Mateo 28 lo dice: id por todo el mundo y predicad el Evangelio, el que creyere y fuere bautizado. Y el resto, lo que tiene que ver con la obra social, pues quizás lo hacen esas organizaciones paralelas a la Iglesia. Y entonces se forma una paraiglesia. Y la Iglesia es una, no pueden haber dos iglesias. La Iglesia de Cristo y la paraiglesia. Entonces vamos a verlo a la luz de las Escrituras. La palabra de Dios no dice lo mismo al respecto que lo que quizá muchos hemos podido afirmar. Como ya os digo, pero hace ya muchos años, ahora ya creo que lo tengo más claro. Porque la Iglesia es la que tiene la responsabilidad, el deber y la obligación de hacerlo mientras cumple la Gran Comisión. Porque mientras cumplen la Gran Comisión de predicar el Evangelio, surgen necesidades. Y no vas a llamar por teléfono, sino que tienes que atenderlas. Las necesidades hay que atenderlas mientras se cumple la Gran Comisión. Porque la misma palabra se lo dice. Si alguien le dice, ve, caliéntate, pero... y no le das lo que realmente necesita, ese evangelio no tiene sentido. A veces sabemos responder ante una necesidad social. La respuesta que tenemos en nuestra reunión es a las 8:30, ¿vale? Pero yo tengo hambre. Entonces lo que aquí aprieta es un bocadillo, no una reunión ni un culto. Entonces tenemos que saber cómo coordinar ambas cosas a la luz de las Escrituras y saber realmente lo que es la obra. Yo, ayer hablando con Jesús, que está ahí delante, que él sí está implicado al 100%, sabe más porque lo vive día a día. Quizá otros, estuvimos juntos hace mucho tiempo en Remar, durante 4 años, allí nos conocimos, Jesús y yo, y vivimos de cerca y palpamos y comentamos y hablamos muchas cosas. Él fue mucho más valiente que yo, no te estoy adulando, estoy diciendo lo que siento, fue más valiente y ahí se lanzó en fe a trabajar, a luchar y bueno, pues por ayudar y por hacer la obra de Dios. No es que nosotros no estemos haciendo la obra de Dios, sino simplemente qué es. Lo que quiero es definirlo para entenderlo y tenerlo claro y dar 2 o 3 versículos porque si no le robo todo el tiempo. Y siguen afirmando algunas personas que la labor de la Iglesia no es una labor social. Pero sí es cierto que Jesús alimentó, sanó y atendió a muchísima gente. Y dicen que eso no fue su prioridad. Es más, antes de que Jesús sanara el cuerpo de los enfermos, de alimentarlos, primero les perdonó los pecados y les habló de la vida eterna. Está bien, pero no dejó de hacer una cosa por la otra. Iba en conjunto, mientras que iba haciendo también esa labor social. Es importante reconocer que la Iglesia, en líneas generales, yo pienso que hay partes de la Iglesia que se han despertado, deben despertar al respecto de la ayuda y de la labor social. Y todos sabemos que todavía falta muchísimo. Y hay que agradecer que hay muchos creyentes que están haciendo esa labor en función de lo que dice la Biblia. No porque yo tenga un llamado especial. Es que no hay que tener un llamamiento especial para ayudar. Es que simplemente hay que obedecer a la palabra. Porque si estás esperando a tener un llamado especial, apaga y vámonos. No es lo que dice la palabra del Señor. La predicación de la palabra, esto lo he anotado esta mañana, debe ir acompañada de pan a los que tienen hambre, de abrigo a los que tienen frío, de techo a los que están desamparados
y muchas necesidades más. Hay un listado que no tendría tiempo, sin olvidar el propósito principal, que es anunciar el Evangelio salvador de nuestro Señor Jesucristo. Pero eso también hay que hacerlo. Eso también. Eso está en el lote, está en el paquete, no se puede separar. Como aquel hermano que nos contaba en carne a mí que cuando iba a poner el lavavajillas, que tenía que quitarle como el plástico a la pastilla cuando el plástico ya va unido a la pastilla, que no puedes separarlo, que va todo en el mismo lote. Y no podemos separar esa obra por un lado y venir al culto los dominguicos y que solamente actúen tres y el resto a escuchar y después para su casa. La obra es de todos y todo el mundo es responsable en el cuerpo de Cristo y Dios nos va a pedir cuenta de eso. Cada uno tiene un llamado y debe de servirle en función para lo cual el Señor le ha llamado. Pero la comodidad es muy sencilla y yo soy el primero que me acomodo y no penséis que yo siempre tengo ganas de venir. Yo siempre no, lo sabéis. Si os pasa, nos pasa a todos, es normal, es humano. Pero creo que es muy importante que como pueblo siempre estemos unidos. La acción u obra, como yo le he llamado social, puede ser una estrategia brillante, muy brillante, para la evangelización del mundo. Bueno, he buscado y hay cristianos, 300.000 organizaciones en distintos lugares del mundo, incluido España, porque no penséis que España no tiene necesidades, donde se están haciendo muchos tipos de labor en función al Evangelio, no en función a un llamamiento o a un sentir especial. Bueno, la Iglesia de Cristo debe de adquirir un compromiso en su labor, de propagar y extender el Evangelio. Ahora, yo hago la pregunta, me lo he hecho esta mañana, bueno, me lo hice desde que mi hija digo, voy a compartir algo, digo, pues voy a hablar un poco de qué es la obra social, qué es la acción. Acción es actuar, es un hecho. De hecho, los hechos de los apóstoles no son los dichos, por eso se llaman los hechos, porque dicho es lo que yo digo y hecho es lo que yo hago, es distinto, Uy, es que yo pienso, pero de verdad nunca has tenido esas, ¿cómo se llama? No sé cómo se llama, ensoñaciones. Como el cuento de la lechera, iré, venderé la leche, compraré, venderé, ¡pum! Se le cae la leche y ni compra, ni vende, ni hace. Y eso nos pasa a muchos cristianos. Haré, oraré, empezaré a leer la Biblia y te hacen muchos propósitos. Y a la hora de accionar, de actuar, necesito un hermano para esto, no aparece nadie, ¿no? Mi culto son los domingos a las 11, ¿qué voy a hacer yo? ¿Os dais cuenta? Separamos el pensamiento de la acción cristiana y no se puede separar, va en el mismo lote. Va en el mismo lote. Y creo que es importante que esto lo entendamos. Hay una definición de lo que es la acción social, la actitud humana de los cristianos en dirección de apoyo a los necesitados. Pero nosotros también tenemos necesidades. Siempre que hablamos de necesidades pensamos en dinero, pero hay muchos tipos de necesidades, muchos tipos de carencias y lo que esté en nuestra mano por hacer, debemos de hacerlo. Hay un diccionario hispanoamericano de una misión, he cogido una de ellas que se llama Comibam, ayudando a niños, que define la acción social cristiana, la define así, es una definición humana. Es el deseo, el intento, el esfuerzo organizado de resolver un problema social desde una perspectiva cristiana y como expresión de un compromiso de fe con el reino de Dios. Lógicamente, hay un libro que creo que he mencionado muchas veces, que se llama Hijo de Paz, el autor es Don Richardson, que habla de las distintas culturas y cuando llevamos el Evangelio hay que tener en cuenta la cultura y la sociedad. Y dije, no recuerdo si era en la zona de Nueva Guinea, Papúa, en el continente de Australia, una tribu, no recuerdo cómo se llamaba, que ellos no conocían el maíz. Y entonces tenían que hacer ciertas traducciones bíblicas cuando Jesús dijo, yo soy el pan. Ellos decían, yo soy el maíz, ¿qué? Para acercarse a la cultura y otras muchas connotaciones que podríamos hablar. Pero bueno, eso en cuanto a la cultura. En cuanto a la necesidad, podría decir algunas cosas más. Mira, es fácil identificar, digo, sal fuera e identifica los problemas que hay en la sociedad. Y me vendrías con una lista, yo me he hecho una lista. Problemas sociales que existen en distintos lugares del mundo y no hace falta irse lejos. Ella se fue a 14.000 kilómetros, pero también te puedes ir aquí a la barriada, de aquí, de San Antón. Y violencia, corrupción, drogadicción, analfabetismo, desempleo, desnutrición, pobreza, delincuencia, alcoholismo, etc., etc., y muchos más, etc., en las cuales la Iglesia puede y debe
actuar y agregar su aporte. ¿Para qué? Pues con el fin de menguar esas necesidades. ¿Por qué? Porque lo dice su palabra. No he llegado al texto bíblico, pero lo haré en breve. Hay un pastor misionero que se llama Eric Touch, que dice: la expresión práctica de la fe y del amor cristiano que ha sido redimido por Dios, esa es la obra social. Repito, la expresión práctica de la fe en acción. La práctica de la fe es la ayuda. La práctica del amor cristiano que ha sido redimido por Dios. Es una obligación. Todo cristiano redimido por Dios debe de ser, para un cristiano, debe ser tan natural y tan normal, velar y actuar por la necesidad de los demás, que no tendría ni que cuestionárselo, porque eso es intrínseco a la fe adquirida. Pero, lógicamente, todos hemos caído en el error de separar, y no se puede. Ya, pero es que si todos nos vamos a África, ¿quién se queda en España? Yo no estoy diciendo eso. Y si todos nos dedicamos a esta, ¿quién se queda? No, no. Cada uno desde su lugar algo, ¿verdad?, puede y debe de hacer con respecto al tema. Base bíblica. Hay un texto que dice así, en Mateo 22, pero lo leo. Mateo 22, del 34 al 40. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Es como si alguien me pregunta esta mañana: Domingo, ¿cuál es el gran mandamiento? Pues el gran mandamiento. Y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y hay otro texto que es la Gran Comisión que antes he nombrado, lo sabemos de memoria, en Mateo 28, 19 y 20, aunque solo voy a leer el 19. Por tanto, id, verbo imperativo, orden, mandato, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay una combinación entre el amor al prójimo, que actúa en acción, y por otro lado, la predicación del Evangelio. No por otro lado, en el mismo paquete. Quizás somos nosotros los que lo hayamos intentado, lo hemos separado. Bien, ambos versículos que acabamos de leer son la mayor expresión bíblica del mandato de Dios para sus discípulos, que somos los que estamos aquí en esta mañana, y que nos enseñan estos mandatos a amar a Dios y amar al prójimo. No amar a Dios dejando de amar al prójimo, amar a Dios y es una conjunción copulativa que une ambas cosas al mismo tiempo, al unísono, ambas cosas. Bases bíblicas hay montones, que no vamos a leer, pero que os voy a decir el resumen de los textos. En los Romanos 12, del 10 al 13, dice: amémonos los unos a los otros, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. La hospitalidad es abrir la puerta de la casa, que entre la gente. Yo siempre pongo el ejemplo de aquel paralítico que, tuvieron que romper el techo para entrar. Y yo, que soy muy imaginativo pero esto según Santo Domingo, esto no, San Yo, no según la Biblia. Que en aquella casa que se obró ese milagro se quedó un agujero en el techo. Tuvieron después que repararlo los albañiles. Y cuando tú quieres que Jesús esté en tu vida, algo tienes que exponer. Esta familia expuso su techo. Y nosotros abrimos el bolsillo, nos cuesta. Nuestra casa, nuestra vida, todo. Pues esto va intrínseco en la vida cristiana. Eso lo dice Romano. Hechos dice, en Hechos 20, habla literalmente en el 35, Hechos 20, 35, literalmente habla de ayudar a los necesitados. No es la limosna. No es para callar nuestras conciencias. Todos recordamos el Día del Domo. ¿Quién no recuerda el Día del Domo? Los que hemos vivido en otro ámbito quizás religioso. Yo en franciscano llegaba a cierto día donde me daban una hucha que tenía forma de amarilla del americano, negrita del negro, y nosotros éramos, ¿verdad? Qué buen cristiano soy, que voy a ayudar y a colaborar, porque así yo me gano méritos para ir al cielo. Y la obra social nos hace para ganar méritos. Los méritos ya los ganó Cristo por ti y por mí. Pero podemos errar a la hora de llevar a cabo la obra social pensando de que somos mejores que nadie, y eso sería un error. Y hay muchos más versículos, muchísimos. Si queréis
lo redacto y lo mando en el grupo para que veáis la cantidad de versículos que quizá pasamos la página por no verlos, pero porque son para nosotros, que habla de que tenemos que ayudar sí, sí o sí, no cabe un no, a los más desfavorecidos. Recordando lo que dijo Jesús, más bienaventurado es dar que recibir. Eso está en Lucas 14. Más bienaventurado es dar que recibir. Pero no malinterpretemos este texto como lo malinterpretaba un amigo mío, que ya os lo he contado. Un amigo que pedía más que la hermanita a los pobres. Y siempre me pedía, dame algo, hermanito, y dame esto, y dame lo otro. Digo, chiquillo, ¿es que no has leído Lucas 14 que dice que es más bienaventurado dar que recibir? Claro, yo recibo y tú me das. Él siempre se colocaba en el lugar de recibir, pero colócate en el lugar de dar también. Es muy sencillo esperar la comida para ver lo que me llevo. Siempre, no, hay que soltar, porque cuanto más das, Dios te multiplica. Dios multiplica. Si Dios multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna, también multiplica nuestras necesidades cuando estamos en su voluntad. Eso dice su palabra. Pero ahí yo sé que son asignaturas que tenemos que ir aprobando dentro de nuestra vida cristiana. Serás bienaventurado cuando hagas banquetes para los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, dice un autor. Y la palabra pues, nos conduce a eso, a reflexionar y a actuar en favor pues, de los más necesitados. ¿Por qué la fe sin obras es muerta? Conocemos ese texto todos de Santiago 2:26. ¿Por qué la fe sin obras es muerta? Todos hemos leído Santiago, capítulo 2, versículo 26, que lo dice. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Y este texto da para mucho, pero no toca hoy predicarlo. Simplemente la fe siempre acompañada de obras. La fe sin obras, sin acción, es una fe muerta. Porque ¿sabéis lo que revela en un creyente una fe sin obras? Pues una vida que no ha sido cambiada, una vida que no ha sido transformado, o un corazón que sigue espiritualmente muerto, algo falla. Si esa fe no va acompañada de obras, no se puede separar el sí. Claro, el que da muchas veces que es muy generoso. Yo soy un poco más del codo, no se trata de eso. Se trata de ver lo que dice su palabra. Y muchos versículos que hablan de, lo he dicho antes. Bien, Santiago 2, 14, como os he dicho, a veces se saca de contexto, en un intento, he tenido que escribirlo, de crear un sistema basado en obras de justicia. Y entonces nosotros decimos, no, si la salvación es por fe, las obras no te salvan. Pero la intención al decir ese versículo es escabullirnos de dar. Yo con creer tengo suficiente. Que dé, eso es voluntario. Quien quiera dar que dé y quien no. Santiago no está diciendo que nuestras obras nos hacen justos delante de Dios. Lo que nos dice Santiago es que la verdadera fe, la verdadera, no la fingida, la verdadera fe salvadora se demuestra por las buenas obras. La verdadera fe no es apuntarse a una religión, se demuestra por las buenas obras. Eso es lo que nos intenta decir Santiago. Las obras no son la causa de la salvación, sino la evidencia de la salvación. Es evidente que eres salvo por tus obras, no es una consecuencia, no es la causa, es una evidencia. La fe en Cristo siempre produce buenas obras. Mira, la persona que dice ser cristiana, pero que vive en desobediencia a Cristo de manera voluntaria, tiene una fe falsa y una fe muerta. No voy a seguir con esto de la fe y de las obras porque habría para mucho. Simplemente decir los dos errores que cometemos como cristianos en cuanto a las obras y la fe. Cometemos dos errores, todos. Mirad, a ver en cuál de los dos errores te identificas. Yo me identifico siempre, se ve que soy el más pecador. Anoche lo decía en casa de mi cuñado, digo yo, parece que he caído en todos los pecados, pues yo me identifico, no, yo no soy tan santo. Pero mira, errores que cometemos en cuanto a la fe y las obras. El primer error es considerar las obras como medio de salvación. Como yo soy bueno, como yo hago esto, me he ganado el cielo. Que no, Señor. Que el cielo lo ganó Cristo para ti, en la cruz del Calvario. Por muchas obras que hagas y por mucho dinero que sueltes y regales todo. No. Eso no te hace salvo. Eso no te hace salvo nunca, ni te hace mejor persona. Esto proviene de la religión que hemos heredado.
en nuestro país, de la religión oficial. Esto está heredado. Hay que hacer buenas, no digo que no haya que hacerlas, pero si tú consideras que las obras es un medio de salvación, estás eliminando y anulando la obra redentora de Cristo. Ese es el primer error. Y el segundo error es la enseñanza que dice que mientras que una persona haga una oración de fe y de salvación, dando testimonio diciendo yo creo en Jesús, en algún momento de su vida, pues ya es salvo, ya está, y no tiene por qué hacer nada. Son como los dos extremos. ¿Dais cuenta? Siempre nos posicionamos en dos extremos. Y claro, la Biblia, no paro de repetirlo, es un libro de equilibrio. El equilibrio cristiano, hay tantas cosas, pero voy a quitar todo el tiempo y no quiero en esta mañana. Voy a ir concluyendo y ya voy a dar paso. A ver si hay por aquí algo interesante al respecto, porque hay mucho. Esto lo escribió alguien, dice: por lo tanto, si consideramos salva a una persona que con una actitud de niño levantó su mano en un culto de la Iglesia, pero desde ese momento no ha demostrado ningún deseo de caminar en su voluntad, ni se le ha visto ningún fruto, dice, está viviendo obviamente en pecado. Es notorio que necesita una fe acompañada de obras que expresen frutos dignos de arrepentimiento. Porque una fe real siempre, si estamos arraigados a la vid, pues tenemos que echar uvas, como mínimo uvas. Así que es irresponsable en nuestro tiempo solamente expresarle a los necesitados un Dios te bendiga, que le vaya bien, especialmente cuando tenemos las posibilidades para compartir y ayudar en la necesidad. Pero a veces aprovechamos la obra social para pillar nosotros, que no es para pillar nosotros, es para que pille el necesitado. ¿Y cuántas veces se ha abusado de la obra en ese aspecto? Y no es para eso, es que somos egoístas por naturaleza. Si nos sobra o no nos sobra en esta España, a que vais a comer hoy, a que hemos desayunado, los que hemos desayunado, a que nos falta ropa, que no nos falta de nada, a que tenemos de todo, pero queremos más. Eso, el ser humano quiere más y más y más. Bueno, aquí tengo más puntos que no voy a desarrollar cómo se hace la obra. Si queréis en otra ocasión, pues lo podemos hablar en otra ocasión. Por ejemplo, no sé la cantidad de cientos de obras sociales que hay extendidas por el mundo. Hay una en Senegal que me ha gustado, la estuve viendo ayer. Es una escuela, la parte que me toca, de educación primaria con principios cristianos, puesta a disposición de toda la comunidad. El tema de la alfabetización, de ayudar a niños que no tienen posibilidad de ir a la escuela, que puedan ser formados y puedan tener sus carreras y el día de mañana puedan tener una forma de ganarse la vida. Hay miles, y bueno, miles no hay tantas, pero hay cientos de obras cristianas. No voy a quitar el adjetivo de cristiano por todo el mundo. Colosenses dice, no lo busquemos, lo que hagas, hazlo con todo tu corazón, como si fuera una obra para el Señor y no para los hombres. Lo que hagamos, en cuanto a obra, hay que hacerlo para el Señor, nunca para que nos vean. ¿Habéis visto lo bueno que soy? Mirad todo lo que he hecho en la ofrenda. ¿Habéis visto lo bueno que soy? Mira lo que he hecho. ¿Habéis visto lo bueno que soy? No, lo que haga tu mano izquierda, que no lo sepa tu derecha o viceversa. Porque como soy zurdo, muchas veces el texto lo cambio, por ser zurdo yo. Bien, no creo que haya mucho más. Sí. Bien, otros dos extremos es que se puede caer en mucha acción social y poco evangelismo. Una vez me dijo alguien en Remar, no recuerdo, me dice, ¿tú de qué te estás llenando? ¿Del Señor o de la actividad? Porque la obra social tiene el tema de que puedes caer en mucha actividad. En activismo, ¿de qué te llenas? ¿De activismo o del Señor? Pues se puede caer en mucha acción social y poco evangelismo. Y al revés, y viceversa. Dedicarse solo al evangelismo y desatender las necesidades sociales materiales que están a nuestro alrededor esperando ser suplidas. ¿Os dais cuenta? Siempre los dos extremos. Conclusión. He llegado a la conclusión rápido. Ayudar a los necesitados no es una necesidad, es un mandato bíblico. No olvidemos, la fe sin obra es una fe muerta. Yo ya no voy a hablar más. Yo sé que se me da muy eso el hablar. Ahora dejaría a Elena. Tómate el tiempo que quieras, 5, 10, ¿la dejamos? Sí, el tiempo que quieras.
y siéntete libre. Hola, buenos días. Tengo taquicardia, sí. Bueno, os voy a contar un poco cómo ha sido mi experiencia en Mozambique, en el centro Sequeleca, que es donde hemos estado este mes unos hermanos y yo. Blanca, de la Iglesia Bautista aquí de Cartagena, un hermano de la Iglesia Bautista de Denia, y yo. Bueno, por si no sabéis dónde está Mozambique, está al sur de África. Y vale, allí en la iglesia bautista de Mozambique llevan una labor unas hermanas de la iglesia de aquí de España y bueno, este es el centro. Y allí junto con más hermanos de las iglesias de Mozambique que son locales de allí, pues llevan esta labor. El centro es un centro de inclusión social en el que asisten niños con discapacidades, tanto parálisis cerebral, autismo, TDAH, múltiples situaciones, y también hay niños que son neurotípicos, es decir, que no tienen discapacidad, pero que viven situaciones pues, de gran vulnerabilidad, ya sea pobreza, maltrato, abuso, muchísimas situaciones. Puede ir pasando las fotos como quieras. En el centro, las labores que hemos desarrollado tanto Blanca como Sergio como yo han sido pintar el centro, repintarlo. Estas fotos son un poco postureo porque el que pintó realmente era Sergio. Pero bueno, Blanca y yo nos estuvimos encargando de ordenar los almacenes de ropa porque allí hay muchísimas donaciones de ropa, pero al no estar ordenada era imposible que tuviesen acceso a ella, entonces nos pasamos el mes entero, todas las noches, doblando y doblando y doblando y doblando ropa. También estuvimos preparando actividades para los niños, juegos, diferentes dinámicas y... ¡Ay! En el centro principalmente lo que hacen, tienen 2 turnos, turno de mañana, turno de tarde, reciben a los niños de la comunidad y el objetivo principal es que ellos sean capaces de ser personas funcionales el día de mañana. Allí en la ciudad en la que nosotros estuvimos, se llama Macía, está cerca de la capital de Maputo y es una ciudad que, pues muy pobre, vaya, muy pobre, y allí principalmente viven de la agricultura, la ganadería. Yo siempre lo digo que en la España de hace 100 años, hace 80 años, viven de lo que cultivan y de los animales que tienen, del trueque y poco más. Entonces lo que se pretende es que en el centro aprendan esas habilidades, ¿no? A trabajar en el campo, limpiar ropa, preparar los pollos para su consumo y bueno, esas actividades. Sobre todo se trabaja con los niños que tienen discapacidad porque ahí hay muchísima desinformación en cuanto a esos casos y las situaciones en las que se encuentran estos niños son deplorables, o sea, los padres no los ven como personas funcionales y hay situaciones muy duras que no voy a comentar, pero niños que, gracias a Dios, no han muerto, pero las situaciones eran extremas. Y entonces pues se les enseña a estos niños dentro de sus capacidades a poder ser los más funcionales posibles pues para que los padres los tomen en valor y también para que ellos el día de mañana puedan tener la máxima independencia posible. Entonces ahí van al centro, lavan su ropa, friegan, limpian, juegan también, se duchan, comen, que es muy importante porque hay niños que solo comen en el centro y cuando se van a sus casas no vuelven a comer nada hasta el día siguiente que vuelven al centro. Y bueno, comentar que los niños que van al centro no solamente son de familias cristianas, sino que hay niños que vienen pues de familias pues ateas, católicas, musulmanes, niños de curanderos. Las familias son informadas de que en el centro se predica la palabra, pero bueno, hay muchísima variedad. Vale. Las personas que trabajan allí son jóvenes de la Iglesia Bautista de Mozambique, son unos 10 jóvenes los que están allí trabajando y a lo largo del día pues tienen diferentes devocionales en los que de manera dinámica pues se les predica la palabra a todos los niños y junto a eso y todas las actividades pues se hace que los niños puedan vivir la infancia que su ciudad y sus condiciones pues no les permite tener. Y bueno, aparte de colaborar y apoyar en todas estas actividades que os he comentado, creo que no se me olvida ninguna, pero bueno,
Puede pasar al siguiente. Uno de los fines de semana, tanto los demás voluntarios como yo estuvimos en una de las aldeas que rodean al centro, que se llama Incoluane, para vivir más de cerca la vida de las personas de allí, porque al final el centro se que le cae un poco una burbuja dentro de todo lo que es la situación. Y estuvimos pasando ahí un fin de semana. Esta es la iglesia que tienen allí, que es una iglesia que está hecha con caña y chapa. En ese sitio tan pequeño nos pudimos meter perfectamente unas 70 personas. Entre el suelo, las sillas y demás, era una barbaridad. Y nosotros fuimos en invierno y nos estábamos muriendo de calor. No me quiero imaginar ahí con 40 grados, tendría que ser horrible. Están intentando construir otra iglesia más grande, pero pues de momento no les llega el dinero, así que están esperando a poder seguir creciendo. Y bueno, en esta aldea vivimos, yo creo que es la peor situación que yo he vivido nunca en mi vida. Viven con lo mínimo y lo mínimo de lo mínimo. Lo que para mí es lo mínimo, para ellos quizás es lo máximo, entonces pues para nosotros era una barbaridad. Estuvimos casi 3 días sin beber agua, sin ducharnos, y bueno, comiendo, haciendo un ayuno intermitente, súper, hiper, mega intermitente. Y bueno, la situación era muy dura, pero como que nos alegró mucho ver que, no quiero romantizar la pobreza, pero allí como que con poco son felices, porque para ellos lo poco es suficiente, o sea, lo suficiente es suficiente. Como ha dicho mi padre antes, ¿no? Nosotros siempre queremos más y más, y aunque veamos que a lo mejor Mozambique es un país muy pobre en recursos, es un país muy rico en valores y en pues situaciones que aquí carecemos un poco, ¿no? De egoísmo, abundancia, etcétera. Y bueno, puedes seguir pasando fotos. Esto es con la familia que nos acogió en Incoluane, que os mandan saludos desde esa iglesia. Esa es la casa en la que estuvimos, que si todas las casas allí son así. Esta tiene puerta, pero la mayoría de las casas no tienen ni puertas ni ventanas. Estuvimos yendo allí a los campos de agricultura, que se les llama Mashamba. Para llegar a ese campo tuvimos que atravesar la aldea, unos campos, una carretera, otros campos, un río en barca y otros campos, y llegar, y eso lo hacen ellos todos los días desde las 4 de la mañana hasta que consigan todo lo que necesitan para comer ese día y luego vuelta. Y repito que nosotros fuimos en invierno y aún así hace un calor flipante. No me imagino cuando lo hagan en verano, día tras día, y lo hacen los niños desde los 10 años. Y si no tienes padres, pues desde los 7 años tienes que estar haciendo eso, porque si no, no comen. Estuvimos también viendo cómo pescan, porque también se alimentan de la pesca. También otro fin de semana estuvimos sirviendo en un campamento de adolescentes como monitores. Esto no nos lo esperamos, la verdad, nos llegó de la noche a la mañana y fue un poco agobiante, porque allí en todo el país hablan en portugués y en xangana, que es el idioma que tienen allí. Entonces el idioma realmente es portugués con mezcla de xangana, y nosotros pues ni hablamos portugués, ni muchísimo menos xangana. Entonces de la noche a la mañana nos encontramos que éramos monitores de 95 adolescentes que no hablaban nuestro idioma. Pero bueno, con gestos, con paciencia y con un poco de suposición de lo que te están diciendo, lo hemos comprendido bastante bien. Y también fue increíble ver la obra que están haciendo allí. Lo llevan unos misioneros brasileños, y eso eran 95 jóvenes que tienen unas situaciones pues también de vulnerabilidad. Y también, como no había tanta diferencia entre ese campamento y los campamentos que yo vivía en España, era como, jo, qué guay, ¿no? Que pese a los kilómetros, las diferencias culturales, económicas y demás, pues el Dios era el mismo, la palabra era la misma, y la forma de pues relacionarse con Dios y con el Evangelio era exactamente igual, y eso es pues muy bonito. Eso también lo vivimos en la iglesia, como somos todos iguales, independientemente de donde estemos. Y bueno, pues ya para terminar, decir que la mayor labor que desarrollamos allí, Sergio, Blanca y yo, fue pues dar mucho amor, mucho cariño, muchos abrazos, muchos besos, y estar con cada uno de los niños, que ojalá poder estar con ellos ahora mismo, de verdad, daría lo que fuera por volver a Mozambique en cualquier momento. Y
También quiero remarcar que allí los niños son súper felices, eso, no quiero dar una imagen de pena, de que allí los niños están súper tristes, están en situaciones horribles. Allí los niños son felices, tienen lo que necesitan, tienen amor, tienen cariño, y todo eso gracias a la labor que está desarrollando la Iglesia allí, las asociaciones de allí, las misioneras que están allí, que viven allí, viven en las mismas condiciones que el resto de personas de allí y trabajan cada día de sol a sol porque ese centro salga adelante. Así que, pues, lo primero, muchas gracias por las oraciones, porque todo lo que pudo salir bien salió bien y todo lo que pudo salir mal salió bien, y eso es gracias a Dios y os lo quiero agradecer. Y también os quiero pedir que sigáis orando por la obra, porque sé que el ECA no saldría adelante si no es por las iglesias que están orando y que están aportando al centro, que no solo alimentan a más de 53 niños, sino que alimentan a las familias de los trabajadores, que todos los trabajadores de allí son personas locales, son personas que viven allí alrededor, y gracias al sueldo que reciben de este centro, comen ellos y comen toda su familia, y tanto los educadores como los guardas, como los agricultores, como las cocineras, son personas que están trabajando gracias a lo que se aporta. Así que os pido también oración por el centro y por Sara y por Ana, que son las misioneras que están allí viviendo. Y nada, esta ha sido nuestra experiencia allí. Ha sido muy bonita, hemos aprendido mucho. Bueno, y también, se me ha olvidado, Blanca, como trabajadora social, estuvo también trabajando en la parte de terapia ocupacional con los niños con discapacidad, llevando labores de fisioterapia, etcétera. Y yo, como psicóloga, estuve dando formaciones sobre psicología a los educadores. Estuvimos hablando sobre estrés, ansiedad y comunicación. Y nada, que fue maravilloso todo. Y os voy a dejar con un pequeño vídeo resumen de todo lo que he contado, en el que se ven todas las actividades que hacen los niños en el centro y un poco lo que hicimos nosotros, pero básicamente son los niños.